Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Capricornio, aquí con esta carta de Hierophante se ve que muchos de ustedes es posible que quieran firmar algún tipo de contrato con alguna institución grande, sea de gobierno, sea educativa, hospitalaria, bancaria, en fin. Aquí hay un contrato que ustedes posiblemente estén firmando con algún tipo de entidad regulada, establecida y con una base sólida. Este contrato que ustedes podrían estar firmando o queriendo firmar puede ser que ustedes sean un trabajador que quieran emplearse aquí o simplemente alguien que quiere establecer negocios. También esto podría referirse a alguien que quiere pues obtener algún tipo de documentación oficial de algún tipo de institución y ustedes pues lo estarían obteniendo. Si es eso lo que necesitan, Capricornio, aquí lo estarían obteniendo. También el Hierofante me podría estar hablando de que muchos de ustedes quisieran entrar a algún tipo de sistema educativo y esto pues también lo estarían obteniendo si es eso lo que quieren. Si ustedes quieren entrar en algún tipo de sistema de educación formal, por supuesto, para obtener algún tipo de certificación, para obtener algún tipo de diploma, pues también esto me estaría hablando muchísimo de eso. Y la Reina de Espadas me dice que para obtener lo que ustedes quieren, pues aquí van a tener muchísima claridad mental. Aquí ustedes van a estar actuando con lógica y no se van a estar dejando guiar por las emociones. Así que si tienen que firmar algún tipo de contrato con alguna institución, ustedes deberían estar mirando cada detalle de ese contrato antes de firmarlo. Actúen con lógica, actúen con cabeza fría. Que aquí pues sí me está diciendo que ustedes van a tener a su alrededor esa energía y la podrían estar pues precisamente encarnando antes de meterse en este tipo de contratos. Y el 9 de copas pues me dice que eso es muy posible que ustedes lo quisieran hace tiempo y aquí su sueño se les va a estar cumpliendo o que debido a este contrato con esta institución, algo que ustedes siempre han querido, quizás estabilidad económica, un trabajo fijo, tener prosperidad en su vida en la parte económica si tienen algún tipo de negocios, pues finalmente aquí lo van a estar obteniendo. El 9 de copas significa que muchos de ustedes van a estar obteniendo los logros que querían y señores, el resumen de este 9 de copas es sus sueños hechos realidad. No sé lo que ustedes quieran, pero definitivamente aquí sus sueños se van a hacer realidad y esta carta es lo que me está diciendo, que muchos de ustedes van a haber cumplido sus sueños debido a este tipo de contrato o a esta relación que van a establecer con esta institución. No se me dejen guiar por las emociones, ¿ok? Vamos a ver qué viene acá para este 10 de bastos. Sí, ese es el 10 de bastos. Y a veces los sueños se cumplen, pero de una forma pues un poco rara cuando uno no le pide al universo exactamente lo que quiere. Y acá viene este 10 de bastos, así que tus sueños se van a estar haciendo realidad. Si tú querías tener pues más clientes en tu negocio, pues evidentemente aquí viene una saturación de clientes para muchos de ustedes. Viene una agenda súper llena, más de lo que tú esperabas. Y si estás pidiendo pues trabajo así como tal, pues evidentemente con este 9 de bastos vas a tener trabajo en exceso. Aquí puede ser que muchos de ustedes estén trabajando turnos extras, overtime, y exista pues un aumento de responsabilidades laborales. Aquí va a haber un crecimiento en muchos de ustedes que supera su capacidad actual de manejar las cosas. Aquí no solamente es que van a tener mucho trabajo, es que van a tener demasiado trabajo para una persona. Aquí van a tener pues una sobrecarga. Aquí van a estar cargando pues más de lo necesario. Puede haber una mala distribución de sus labores. Aquí tendrían ustedes que si trabajas por tu cuenta y es una cuestión de clientes, pues deberías estar delegando en otras personas, poniendo algún tipo de límites. Si trabajas en alguna institución, si trabajas para alguien, pues tendrías que estar poniendo límite. Esto sí te va a estar trayendo dinero, pero también te va a estar trayendo un agotamiento excesivo si tú no te administras bien. Vas a tener muchísimo más trabajo o muchísimos más clientes de lo que tú esperabas
tener. Así que cuidado con lo que piden, pidan de forma correcta. Aquí podrían sufrir un agotamiento si ustedes no manejan esto bien. Así que aquí hay un poquito más de lo que ustedes podrían estar manejando. Y la reina, disculpen, la emperatriz, pues acá aparece la energía de una mujer. Esto es una persona que podría estarlos ayudando muchísimo a superar pues esta etapa. Esta persona es la típica persona que si tú necesitas dinero para establecer un negocio te lo podría estar prestando. Si necesitas que alguien te sirva de codeudor para obtener un préstamo bancario, esta persona podría estar ahí. Si necesitas dinero para hacer algún curso, hacer algo, pues esta persona va a estarte suministrando estos recursos. Esta es una persona abundante económicamente, quizás no sea millonaria, pero sí económicamente es una persona que está muy bien y te va a poder pues ayudar a lo que tú quieras hacer. También me dices, no tengo a nadie físicamente, así que me podría estar ayudando, pues podría ser una energía que se mueva alrededor de ustedes y sí te esté haciendo llegar los recursos que tú necesitas para lograr lo que tú quieres, para que estos sueños se te cumplan, pero no te sobrecargues en exceso con eso que pediste o con eso que has pedido. Así que cuidado con lo que se está pidiendo, ¿ok? Y el 7 de espadas, acá no me parece que sea nadie vigilándolos a ustedes. Acá este 7 de espadas, lo que más bien me parece es un consejo para muchos, que actúen con inteligencia, que actúen con sigilo, que vigilen a su alrededor todos los movimientos de otras personas para que no se me dejen sorprender. Y también que no estén diciendo lo que ustedes van a hacer a todas las personas. Solamente aquellas que necesitan conocerlo. Personas que no necesitan conocer, que no necesitan saber qué es lo que tú estás haciendo para ganar dinero, para mantenerte económicamente actualmente. Pues esas personas no deberían saberlo. Así que en boca cerrada no entran moscas, chicos. ¿Ok? Vamos a ver para este 8 de oros que viene. Wow. Aquí Capricornio, con este 8 de oro se ve que muchos de ustedes van a estar perfeccionando o están perfeccionando lo que hacen, están trabajando, están pues mejorando sus habilidades. Y también acá me está hablando pues de algún tipo de curso, de algún tipo de certificación, de algún tipo de carrera. Es lo que me está hablando esta carta. Si estás trabajando para alguien o estás trabajando pues en un negocio, evidentemente estás perfeccionando lo que haces, estás puliendo los detalles, estás mejorándolo, estás pues estudiando cómo hacer lo mejor posible, cómo mejorar todo eso. Y esto te parece poco fácil de controlarlo o poco fácil de lograrlo. Y precisamente por eso me está saliendo acá la carta de la fuerza. Y la fuerza te dice que acá vas a tener confianza, va a controlarse algo que tú creías que no se iba a poder controlar. Aquí hay una situación que te estaba rugiendo al oído y te daba pues miedo, y esto finalmente se va a estar controlando. Esto es una situación que tú decías, esto es imposible que se controle, no sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo me voy a salir de esto. Y la carta de la fuerza viene a decirte, sí, todo esto va a estarse controlando, todo eso va a estarte pues saliendo perfectamente bien. Así que señores, si muchos de ustedes están en un nuevo empleo que era lo que querían, o si van a obtener un nuevo empleo que es lo que quieren, o están en un negocio y quieren pues tener más clientes, evidentemente aquí su deseo se les va a estar cumpliendo. Van a tener una sobrecarga excesiva de trabajo, pero alguien los va a estar ayudando. Ustedes van a estar perfeccionando eso y la fuerza te dice que esto se va a mantener bajo control. Si estás queriendo estudiar en alguna institución, pues evidentemente aquí tus sueños se te van a hacer realidad. Si quieres entrar en alguna universidad, si quieres entrar en algún curso en específico, pues tus deseos se te cumplen, pero vas a tener que esforzarte muchísimo con una sobrecarga quizás de estudio y de trabajo, y pues vas a tener que manejar esa situación. Siempre vas a recibir la ayuda de una persona que te va a poder estar ayudando, una energía que te va a poder estar ayudando, y aquí se ve que ustedes están estudiando, están mejorando y están superándose. Y la fuerza, pues la fuerza acá te dice efectivamente que vas a lograrlo, que todo se va a mantener bajo control, y que aunque en este momento o en ese momento que lo estés viviendo, tú digas o pienses,
¿Cómo voy a salirme de esto? ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues la fuerza te dice sí, sí lo vas a conseguir, sí lo vas a lograr y todo va a estar pues tranquilo. Aquí es el espíritu dominando la materia. Aquí viene para ustedes un tiempo de vitalidad y de ponerle fin a los miedos que los estaban paralizando. Aquí la fuerza te está diciendo que tú vas a tener el control, que tú vas a tener el mando y que al final esta situación se va a controlar. Señores, y el 9 de oros es una de las cartas del tarot que anuncia pues riqueza y estabilidad económica. Acá, cuando ustedes terminen esto que están estudiando, esto que están mejorando en su trabajo, esto que están haciendo para perfeccionarlo, pues definitivamente esto los va a estar llevando a un periodo de seguridad económica, de éxito y de abundancia. Acá esta carta me está hablando de que van a tener estabilidad, de que van a tener autonomía económica, independencia económica y la capacidad de mantener lo que ustedes han conseguido con cuidado y responsabilidad. Aquí ustedes van a estar generando un entorno seguro y próspero para poder estar avanzando con confianza en todo lo que ustedes quieran. Acá esta carta del 9 de oros, como siempre que sale, les digo, aquí no les está anunciando solamente que van a tener dinero para sus gastos personales, para sus gastos básicos, para sus gastos esenciales o necesarios. Aquí esta carta anuncia que van a tener dinero para un poco más allá, para lujos. Esta es la carta de los lujos, esta es la carta de tener muchísima abundancia económica, muchísimo dinero, que literalmente les estaría lloviendo dinero a ustedes, pero como siempre les digo, tienen pues que aquí hay un tránsito de un esfuerzo bastante grande para llegar a obtener pues esta riqueza, este lujo y este bienestar económico. Así que no se me rindan en el camino porque van a tener pues un 10 de bastos. Así que a salir adelante, señores. Vamos ahora con las cartas de Lenormand, con un mensaje para Capricornio, por favor. Uy, y esta carta saltó, Dios mío. Pues bien, señores, acá vamos a estar organizando esto. Acá se ve que muchos de ustedes van a estar teniendo pues una carga bastante fuerte encima. Se ve con este 10 de bastos que evidentemente es una carga excesiva la que van a estar teniendo. Es posible que a muchos ya este sueño se les haya cumplido, ya este sueño se les haya hecho realidad, ya ustedes hayan pedido trabajo o hayan pedido dinero y pues lo que les vino fue exceso de clientes o exceso de trabajo y no tanto dinero. Pero bueno, acá esto se refiere a que van a estar cargando pues esa cruz o una carga excesiva como este 10 de bastos. El perro, cada vez que me sale este perro guardián, en estas cartas yo tengo dos perros y este precisamente me está hablando de tus ángeles guardianes, de esas espíritus, esas entidades que están alrededor de muchos de ustedes. Quizás no crean en esto, pero bueno, si no creen en eso, no sé, en el creador, en el universo, en lo que sea que ustedes crean. Aquí hay algo o alguien que está cuidando los que está alrededor de ustedes y que les va a permitir soltar esa carga, liberarse de esto, que era como les decía, aquí viene ayuda, señores. Aquí está la emperatriz que está respondiendo por ustedes y te dice que va a poder pues ayudarlos a liberar esa carga. Y es precisamente lo que me está diciendo el perro. Piden ayuda a sus ángeles guardianes, al creador, al universo, a lo que sea que ustedes crean, porque va a estarlos ayudando a liberarse de esa carga y todos los problemas van a ser quitados pues de su camino, porque esto es lo que me dicen las escobas. Aquí todo va a quedar limpio, todo va a quedar despejado para que su camino pues puedan proseguir saludablemente y con buena fortuna. ¿Qué es lo que viene acá? El Clover me está hablando de entradas de dinero, me está hablando de cambio de suerte, me está hablando de muy buena fortuna para ustedes y con muchísima coincidencia pues precisamente con este 9 de oros que anunciaba riquezas y dinero. Vamos ahora con el mensaje del tarot. Y acá viene el caballero de copas.
Y con el caballero de copas, pues me están diciendo que es posible que alguien esté llegando a la vida de muchos de ustedes, alguien romántico, alguien coqueto, alguien introspectivo, pero es una persona un poco inconstante, no es alguien que quiera algo serio todavía. Esto puede referirse a que ustedes pues puedan enamorarse en los próximos días o quedarse enamorados de alguien. Aquí hay un romance repentino que va a estarle llegando a muchos Capricornios. Aquí podrían, para los que están en una relación, existir un poco de desequilibrio en alguna relación, pero definitivamente aquí hay situaciones o temas que les están acelerando el corazón a muchísimos de ustedes, Capricornio. Este caballero de copas o caballero de aguas acá me podría estar señalando también que muchos de ustedes podrían estar recibiendo algún tipo de invitación romántica. No es algo estable todavía para los que no tienen una relación estable, y para los que ya tienen una relación establecida, esto podría significar pues algún tipo de invitación por parte de tu pareja, quizás a salir en los próximos días, a tener pues quizás un encuentro romántico entre ustedes. Definitivamente, señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, que aquí, como siempre les digo, yo tengo muchísimas frases positivas para que ustedes me digan, pero bueno, vamos a decirle solo una, así que esta, que es la mejor de todas, por supuesto. Yo abro mis brazos a la fortuna que llega a mi vida. Yo abro mis brazos a la fortuna que llega a mi vida. Y nos vemos, Capricornio, en el próximo video. Hasta la próxima.